Yo estoy despierta. Que abran las cámaras los chicos. Bueno, gracias. Como señal que están vivitos. Enciendan las cámaras, quiero ver. Bueno, gracias al Señor, hermanos, qué bonito es ver que hay un buen grupo esta noche. Damos la gloria al Señor porque Él ha permitido esto, ¿verdad? Él ha estado con nosotros y no nos ha dejado, ha sido tan fiel, ha sido tan Amén. fiel con nosotros y hemos podido ver su manifestación gloriosa. Qué bendición, gloria al Señor. Hemos estado viendo en las últimas vigilias, vamos a ver cuántas iglesias llevamos ya del Apocalipsis. Vamos a ver si han... Yo creo que 4. Yo no escuché 2, pero estoy segura que 4. Vamos por la sexta ya. ¿Sí? Ya vimos 5 y vamos a ver la sexta iglesia. Mira todas las que me perdí yo. Vamos a ver la sexta hoy, que es la iglesia de Filadelfia. ¿De 4? Ay, ya se me va a terminar la batería, Sarita. Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos a hacerla rápido para que, vamos a ver que alcancen el nombre de Jesús. Vimos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira y vimos la iglesia de Sardis, ¿verdad? Hace 15 días vimos la de Sardis, ¿verdad? Que es la iglesia muerta, ¿verdad? Vimos pues y hemos estado hablando de que cada una de estas iglesias representan grupos de personas o situaciones individuales en cada persona. Escuchaba un estudio muy hermoso donde decía que también estas 7 iglesias representan a las 7 áreas de nuestra alma, ¿verdad? Y no cabe duda que muchas veces estamos luchando con áreas diferentes de nuestra alma y tenemos que vencer, así como el Señor le dice a cada iglesia, si el que venciere, le daré tal y tal recompensa. El anhelo del Señor, pues, es que nosotros venzamos, entreguemos cada área de nuestra vida de manera, pues, que cumplamos con la conquista de lo que es nuestra alma para que seamos parte de ese grupo. Es lo que estamos siempre anhelando, ¿verdad? Son 7 iglesias. Cada iglesia en particular tiene una representación y una figura de qué iglesia corresponde. Y hoy vamos a ver la iglesia Filadelfia, que es la que siempre hemos dicho que es la iglesia que es levantada, ¿verdad? Que es levantada, que va a ser arrebatada, ¿verdad? Pero la situación es que hemos visto, pues, que cada iglesia va a tener un grupo vencedor. Aunque son 7 iglesias, en sí la novia del Cordero va a ser conformado por cada grupo vencedor que sale de las 7 iglesias, que al final es el grupo fiel, del cual tiene la promesa de esta iglesia Filadelfia, ¿verdad? Y es que la iglesia Filadelfia, vamos a ir viendo que dice el verso 7 del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego
de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se dan cuenta que termina con la palabra que el Espíritu dice a las iglesias? Porque nosotros tenemos que prestar atención a cada mensaje de cada iglesia, para que nosotros nos examinemos y veamos nuestra vida no esté pasando una condición de estas, que es lo más posible, es certero, que estas 7 iglesias, a pesar de que hemos dicho que en la línea de tiempo históricamente se ha aplicado a ciertas etapas de la iglesia, ¿verdad? Históricamente en la línea de tiempo hemos visto cada iglesia conforme al orden que está en Apocalipsis, y se dice que en este tiempo las iglesias figurativamente, para decirle en la línea de tiempo, es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea las que están figurativamente en el tiempo histórico, ¿verdad? Y que de estas 2 iglesias, pues la fiel es la que es arrebatada, y la iglesia de Laodicea la que va a pasar la gran tribulación. Aunque hemos visto que esto es bien interesante, porque estas 7 iglesias pueden ser, pueden tener figuras diferentes y pueden tener aplicaciones como la que les dije, que a pesar de que históricamente se dice que Filadelfia y Laodicea son las que están viviendo ahorita, por el resultado que tiene cada una, pero en sí el mensaje del Espíritu es para todos, porque son áreas en nuestra alma que tenemos que vencer. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que la iglesia de Filadelfia significa su nombre amor fraternal, o en otras palabras, amor entre hermanos, ¿verdad? Es lo que más significa esta iglesia de Filadelfia. Y es interesante porque esta iglesia de los últimos tiempos, uno de los problemas más difíciles, en realidad, no solo la iglesia de este tiempo tiene el problema del amor fraternal, del amor entre hermanos, sino que a la verdad ha sido un problema que nosotros hemos visto a nivel de toda la historia de la Biblia. Si se dan cuenta, el problema entre hermanos ha venido desde Caín y Abel, ¿verdad? Esa competitividad, esas rencillas entre hermanos, y por eso el Señor le hace tanto énfasis a que haya un amor. El Señor Jesús habla en Juan, donde dice que en esto te conocerán, dice que son tuyos, le dice el Señor, en que se amen unos a otros. Esa es la mayor señal de que somos de Dios. Y la iglesia de Filadelfia lucha contra ese problema, principalmente la diferencia entre hermanos. Siempre ha habido dificultad entre hermanos, y entonces hemos visto, si vemos desde el Génesis, vemos cuánta situación ha habido entre hermanos, empezando con Caín y Abel. Podemos ver Jacob y Esaú,
José y sus hermanos, David y sus hermanos, y podemos ver muchos ejemplos en la Biblia que es una lucha constante. Y ahora en este tiempo ha sido una lucha bien tremenda porque la diferencia entre hermanos trae división, ¿verdad? No trae unidad, sino que división. Y lo que el Señor quiere es que seamos uno en Cristo porque Él es uno. Entonces, pero esa es una de las guerras que está sufriendo la iglesia en estos últimos tiempos. Y el Señor le dice, esto dice el santo a la iglesia de Filadelfia, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Recordemos que Jesús recibió la autoridad como el hijo de David. Esa llave que él tiene es la autoridad que recibió del Padre por la victoria que él tuvo en la cruz del Calvario. Entonces él se presenta como un vencedor, como el que tiene las llaves, como el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Y le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, conozco tu conducta. He aquí que he puesto delante de ti una puerta la cual nadie puede cerrar. Y esto es bien interesante porque le está diciendo que Él ha puesto una puerta delante de Él. Primero recordemos que la palabra de Dios dice que Él es la puerta, o sea, Él está prácticamente delante de ella. El miércoles pasado estábamos hablando de cerrar puertas y de abrir puertas, ¿verdad? De cerrar las puertas al pecado para la santificación y la consagración de nuestra vida, para que se abra la puerta de santificación. Y es que esta puerta está puesta delante de nosotros. Esta puerta que abrió Jesús con su muerte y su resurrección fue una puerta abierta para que nosotros entráramos directamente al Padre. Y como iglesia fiel, esta puerta está delante de nosotros. La iglesia fiel dice la palabra de Dios que el pueblo que ama y busca a Dios tiene libre entrada al trono de la gracia. Y le dice, yo he puesto esta puerta abierta. Esta puerta está abierta y nadie la va a cerrar porque Él es la puerta. Y esa su presencia está con nosotros y la libertad de entrar hasta al lugar santísimo, allí está. Esa puerta es para nosotros. Y le dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es interesante ver que el Señor le dice que tiene poca fuerza, pero nosotros podemos entender que la palabra del Señor dice el Señor que es bueno que nosotros entendamos que la fuerza nuestra es poca. Porque eso significa que cuando nosotros somos pequeños o somos débiles, Él se manifiesta su poder en medio de nuestra debilidad. El Señor le decía al pueblo de Israel en Deuteronomio 8:13, le dice, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. O sea, el Señor elogia a esta iglesia porque le dice, aunque tienes poca fuerza, pero eso es un elogio para ella porque le está diciendo, tú no te estás vanagloriando de que lo que haces o el hecho de guardar mi palabra lo estás haciendo porque tú eres bien pilas, porque tú eres una persona con dominio propio y que en realidad todo depende de ti. Pero el Señor lo halaga, es un halago que le hace esta iglesia, que le dice que tiene poca fuerza. Porque recordemos que el Señor dice que cuando Él
pone gozo en nuestro corazón, ese gozo de Jehová es nuestra fuerza. O sea, si nosotros tenemos algo de fuerza, no es por nuestra propia naturaleza, sino es porque Dios pone esa fuerza. Eso lo dice en Nehemías 8:10. El Salmo 68:35 dice que Él da fuerza y vigor a su pueblo. Es que lindo es saber de que Él da esa fuerza y ese vigor. Entonces, cualquier victoria, cualquier victoria o algo que nosotros ganemos en esta tierra es por la gracia y por misericordia, es porque Él ha puesto la fuerza en nosotros. Recordemos lo que el Señor le dijo por medio del profeta Zacarías, que le dijo a Zorobabel: esto no es con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, qué lindo es saber que aunque nosotros tenemos poca fuerza, Él pone el resto de la fuerza, Él completa nuestra fuerza, porque Él, su presencia está con nosotros, y esa fuerza que Él pone en nosotros por medio de su espíritu es el que nos permite guardar su palabra. Miren, si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo de Dios, es imposible. Es imposible. Es la fe por el Espíritu. Esa fe es la que nos hace guardar su palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible obedecer los mandamientos de Dios. No podemos guardar sus mandamientos si no es por la fe que pone el Espíritu Santo en nosotros. Y también le dice: no has negado mi nombre. Eso siempre es por la fuerza que el Espíritu da. Y le dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Le dice el Señor a esta iglesia que Él va a darle victorias. Y recordemos que antes le dice que tiene pocas fuerzas. Y le dice: las victorias que vas a tener son mías. Yo voy a hacer que los que te acusan o los que están en contra tuyo, que es la sinagoga de Satanás, esos judíos que dicen ser judíos pero no lo son, estos que te atacan, esos enemigos que usted tiene, el Señor va a hacer, dice, que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué importante es reconocer que cualquier victoria que nosotros tengamos en contra de nuestros enemigos, que es el enemigo, el mundo, Satanás, las fuerzas del mal, esos son nuestros verdaderos enemigos, pero el Señor va a hacer que ellos reconozcan que es Dios en nosotros, porque el Señor dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestra condición y entendemos que no es por nuestras fuerzas, las victorias vienen del Señor. Y es que el Señor toma lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces el Señor dice: ellos van a reconocer que yo te he amado. Iglesia fiel, el enemigo va a entender, va a reconocerte como iglesia amada por Dios. Qué importante es que cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios y caminamos en esa santidad y en esa consagración de Dios, es increíblemente somos reconocidos en el mundo espiritual. Los espíritus inmundos reconocen. Ellos tienen un olfato de gente hipócrita y ellos saben y reconocen cuando un verdadero cristiano es fiel a Dios. Entonces ellos tienen que reconocer a Dios en nosotros, el amor de Dios, que Dios nos ha amado y que el Señor nos tiene en sus manos y que ellos no pueden
pelear contra nosotros y podrían pelear, pero nunca van a ganar, porque el Señor los va a hacer que se postren ante nuestros pies y van a reconocer que somos amados, que somos esa iglesia amada, esa iglesia que se consagra, esa iglesia que se santifica por amor a Dios, esa iglesia que ama a Dios con todo su corazón. Y es que aquí, esto de que reconozcan que yo te he amado, lleva dos sentidos, tanto de que yo te he amado y van a reconocer también que tú me amas a mí. Es un amor recíproco. Cuando hay un amor recíproco entre la iglesia, el pueblo de Dios y su Señor, no hay barrera que el enemigo pueda cruzar en esa unidad perfecta en el amor del Señor. Y entonces el Señor viene dándonos victorias. Porque aunque tengamos poco poder, el Señor va dando victoria y va permitiendo que nosotros vayamos venciendo y vayamos conquistando esas áreas de nuestra alma para ir creciendo, para dar la estatura de la iglesia fiel. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la iglesia. De aquí van a salir vencedores de esta iglesia Filadelfia, los que han guardado su palabra, dice la palabra de mi paciencia. ¿Por qué de palabra de mi paciencia? Porque guardar la palabra del Señor, obedecer la palabra del Señor, lleva un proceso de humillación, lleva un proceso de morir a nosotros mismos, de tener paciencia, viendo aún cuando los demás cuando a veces el impío prospera o cuando vemos que el malo vive bien y no es recompensado conforme a esa obra mala, y a veces nosotros nos cuesta a veces pasamos mucha escasez, a veces pasamos tribulación, y a veces, y usted se da cuenta que cuando usted es hijo y cuando es amado por Dios, un error que nosotros cometemos, mire, inmediatamente el Espíritu Santo nos corrige y nos levanta. Pero ahí está, por eso le dice el Señor, has guardado la palabra de mi paciencia, has sido paciente, te has dejado moldear, si has tenido que pasar tribulación, lo has pasado sin renegar, has pasado escasez. Y también has callado tu boca y has tenido paciencia, has sabido esperar pacientemente en el Señor. Por eso le dice el Señor, yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir a este mundo. Qué importante es que nosotros aprendamos a ser agradecidos en todo tiempo y a guardar, como decía mi hermana, a guardar nuestra boca, y lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Que no sea de renegar de la situación donde estamos, porque el Señor sabe por qué está permitiendo. Cuando nosotros reconocemos el señorío de Cristo sobre nuestra vida, entendemos que pasemos lo que pasemos, el Señor tiene el control de nuestra vida. Por eso tenemos que aprender a dar gracias en medio de toda circunstancia y aprender a tener esa paciencia, porque la palabra de Dios nos capacita, nos enseña que nosotros aprendamos a esperar el tiempo de Dios en toda circunstancia. Y esa actitud como iglesia fiel va a hacer que el Señor nos guarde de la hora de la prueba que ha de venir. Por eso es que se dice que esta iglesia Filadelfia es la que no va a haber tribulación. La iglesia Filadelfia es esa novia, ¿verdad?, que le ha dicho sí al Señor y no va a pasar un tiempo de prueba ni de tribulación. Habíamos visto que a la iglesia de Mirna le dice que va a pasar, van a venir, le dice, mucho tiempo de tribulación, va a venir tribulación hasta por 10 días.
Por lo general, estos 10 días también es figura de tiempo de tribulación. Fíjense que haciendo una figura de lo que es de la novia que le dice sí al Señor y no pasa tribulación, eso se puede ver muy lindo la figura en Rebeca. Recordemos que el padre Abraham manda a su siervo Eleazar a buscar novia para su hijo y manda a su parentela y lo manda a la tierra donde está Labán. Era hermano o era familia, era de la misma familia de Abraham. Lo manda a buscar esposa y ya llevaba un plan determinado Eleazar, que es figura del Espíritu Santo. Lleva un plan establecido y él dice: la doncella que me dé de beber a mí, le dé de beber a mis camellos, esa va a ser la novia que la escogida para el hijo de mi amo, dice Eleazar. Y vemos lo interesante de cómo Rebeca, eso lo vemos en Génesis capítulo 24, Rebeca hace exactamente lo que Eleazar había pedido a Jehová, que fuera la señal de la novia para Isaac. Entonces, qué lindo, porque eso es una figura muy linda donde entra mucho lo que es la preordenación del Señor, ¿verdad? Y lo lindo que es cuando nosotros decimos el sí para entrar a esa predestinación de Dios. Porque el Señor dice: a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuéramos y hiciéramos ciertas obras para el Señor. Entonces, qué lindo, porque el Señor ya conocía que Rebeca iba a actuar de X o de Y manera. Y qué hermoso, porque Rebeca actúa tal como había dicho Eleazar. Y de allí Eleazar le presenta a Rebeca presentes, regalos y joyas para que ella conozca que su futuro esposo es un hombre, es un príncipe, es un hombre que tiene no solo riqueza, sino que es un heredero con mucha riqueza, ¿verdad? Entonces, al igual que el Espíritu Santo nos da a nosotros primicias de lo que es el Señor Jesús, que va a ser nuestro esposo. Y viene Eleazar y le dice a Rebeca, le dice a Labán y a su madre: yo tengo que llevármela ya, pero yo me voy ya. Y le dice a Labán y su madre: no, deja que la doncella se quede con nosotros 10 días y luego te la puedes llevar. Y Eleazar dijo: no puedo quedarme, no me retengan, porque yo sé el tiempo que tengo que llegar allá para llevar a la novia para Isaac. Y eso es una figura hermosa, porque allí hay algo bien implícito, donde este plan según la historia de Génesis, fue hecha entre el Padre y Eleazar, Abraham y Eleazar, que figuran al Padre y al Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando le preguntan cuándo será el tiempo de tu venida y de todas estas cosas, Jesús dice: no está en mí el saber el día ni la hora, sino de mi Padre. ¿Por qué? Porque fue el Padre y el Espíritu los que dijeron cuándo va a ser el tiempo. Y dice Eleazar: no me detengas, porque yo tengo que llevar esta doncella con mi amo para su hijo. Y entonces dice que le dan la opción a Rebeca y le dicen que ella conteste si se quiere quedar 10 días o dice sí. Y vemos cómo cuando le preguntan a Rebeca dice: sí, yo me quiero ir ya. Ella acepta ya. Ese sí de Rebeca la predestina para ser la novia del Cordero, esa novia de Isaac, esa novia perfecta. Y se dan cuenta, es librada de esos 10 días, ya no se queda 10 días. Y aquí en Apocalipsis vemos que 10 días también es figura de tribulación. Entonces, eso es simbólico, porque significa que esa novia no se quedó 10 días, no se quedó a la tribulación, no se queda a la tribulación, sino que parte
parte con Eleazar para encontrarse con su amado. Y es bien hermoso porque dice que en el camino ella le va preguntando a Eleazar por Isaac, por su futuro esposo. Y Eleazar le va contando, le cuenta sobre Isaac y dice que ella se va enamorando en el camino de Isaac. Y qué lindo porque es una figura hermosa porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos da a conocer a nuestro amado Jesús. Jesús dijo, yo voy a mandar ese consolador y él no va a hablar de él mismo, él va a hablar de mí, él va a darme a conocer a mí, dijo el Señor, al igual que Eleazar lo iba haciendo. Y vemos que cuando nosotros aprendemos a escuchar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace que nos enamoremos de nuestro amado. Y vemos cómo dice la palabra que de lejos ve a Isaac que venía dice que esa tarde Isaac le gustaba salir las tardes a meditar. ¿Y saben dónde iba a meditar Isaac? Al pozo del viviente que me ve. O sea, era un hombre que buscaba la presencia de Dios, era un hombre de presencia de Dios. Entonces, qué hermoso es saber que ese nuestro amado se mantiene en ese pozo del viviente que me ve. Y de tanto así que Rebeca cuando lo ve, dice la palabra de Dios, dice el hebreo original, la palabra original dice que se cayó de cuando ella ve a su amado. Tanto fue el impacto que provoca en ella que ella se cae del camello. Las versiones de la Reina Valera dice que se bajó del caballo. Pero cuando yo fui a ver la palabra hebrea que representa esa palabra de bajarse del caballo, significa que se cayó del caballo. Fue tanto su asombro a ver a su amado, del cual ya venía ardiendo de amor por él en el camino. Se cayó del caballo de ver su gloria, de ver el resplandor. ¿Por qué? Porque Isaac venía de la presencia de Dios, venía del pozo del viviente que me ve. Entonces ella no resiste el resplandor de la presencia de Isaac y él ya se cae del camello. Dice, qué hermoso es eso porque eso cuando nosotros, ¿qué va a pasar? Imagínese usted qué va a pasar cuando haya ese encuentro con a nuestro amado. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿No seremos nosotros igual que Rebeca, que nos vamos a caer del camello? O no sé en qué nos va a llevar, nos vamos a ser arrebatados, pero va a ser un impacto. Nunca, por más que hemos tenido sueños de nuestro amado Jesús, por más que hemos tenido visiones de nuestro amado Jesús, yo creo que nada se compara con la belleza y con el resplandor de su gloria cuando nos encontremos con Él. Y eso es lindo porque hemos dicho que sí, la iglesia fiel es esa iglesia como Rebeca que dijo sí sin titubear. Rebeca no dijo, espérate, déjame ver, ay, voy a dejar a mi mamá, a mi familia. No. Rebeca dijo, sí, acepto, ya, y me voy ya. Rebeca inmediatamente alistó sus cosas y se fue. Y yo creo que ni llevó mucho porque la riqueza de Isaac era más que suficiente para ella. Ella solo tomó su doncella, dice, y se fue con Eleazar para encontrarse con su amado. Y dice cómo Isaac la amó y se entregó a ella y se consoló, dice, porque acababa de morir su madre Sara. Entonces Isaac se consoló con Isaac. Y no solo eso, leyendo yo el libro de los Jubileos, dice que Abraham, el padre de Isaac, amó también a Rebeca. Fue un amor de hijo, o sea, se compenetró Rebeca con ese amor de ese padre Abraham. Dice que tanto Rebeca amaba al padre como el padre amaba a Rebeca. Fue un amor perfecto entre Rebeca y su hijo y el padre, ese amor que tuvo por esa
por la amada de su hijo. Eso es una figura bien hermosa. Te estaba leyendo que tanto así que dice que Rebeca iba y cuando quería consejo, ella iba con Abraham y le preguntaba. Y también dice el libro de los jubileos que incluso Jacob amó a Abraham y Jacob se creó bajo el seno de Abraham. Abraham aconsejó a Jacob y amó a Jacob. Pero Esaú no fue igual que Jacob. Esaú no se acercaba mucho a su abuelo de lejitos, pero Jacob sí. Incluso dice ese libro que es histórico del pueblo judío, dice que incluso cuando Abraham murió acurrucado con Jacob, porque Jacob acostumbraba a ir a tomar siesta con su abuelo y en una de esas siestas pues Abraham murió. Bueno, la historia aquí es que es tan simbólico, es tan figurativo, es tan hermoso ver cómo se acopla la palabra de Dios a esto que estamos hablando de la historia de la iglesia fiel. La iglesia fiel es la que le dice sí al Señor sin titubear y no va a pasar tribulación porque será guardada de ese tiempo de tribulación. Al igual que Rebeca no se quedó a esos 10 días, esta iglesia tampoco se va a quedar a tiempo de tribulación, ¿verdad? Entonces le dicen, esta iglesia va a ser guardada de la gran tribulación. Y luego le dice, aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno, ya sea hombre, mujer o cosa, tome o robe o agarre o remueva de forma violenta tu corona. Esto nos habla de retener. Esto no estamos hablando cuando dice que nadie tome tu corona. Esto no está hablando de la salvación. Está hablando de victorias, está hablando de galardones, está hablando de que tenemos que aprender a retener la esperanza, las promesas que Dios nos ha dado, que nadie retenga, que nadie nos robe lo que Dios nos ha dado. ¿Y cómo puede ser eso que alguien robe nuestras coronas? Pues hay varias cosas que podemos dar ejemplos. Por ejemplo, donde dice 1 Tesalonicenses 4:6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador. Entonces, que ninguno agravie ni engañe a su hermano. Está hablando de que en nuestro alrededor o en nuestros, ¿cómo le digo? En nuestro caminar en el Evangelio y en el pueblo de Dios pueden haber engañadores que te engañen para hacerte desviar. Y entonces si alguien viene, te engaña y te hace desviar del camino, puede ser alguien que te haga que se roben tu corona, que tú pierdas una corona, que tú pierdas un galardón. Por eso es que ninguno robe tu corona, que ninguno engañe en nada a su hermano, porque hay muchos que quieren engañar y pueden llevarnos a que perdamos nuestras coronas. También dice que mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Malas enseñanzas de los que pagan mal por mal también pueden llevarnos a que nosotros perdamos nuestra corona. 1 Timoteo 4:12 también dice que ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, también no permitamos el menosprecio en nuestra vida. No importa de dónde venga, ¿verdad? Por eso les decía que esto de Filadelfia habla mucho de la relación entre hermanos. Pero tenemos que tener cuidado porque hay muchos que van a venir como engañadores. Recordemos que la cizaña está creciendo al mismo tiempo que el trigo. Muchos son cizañas y pueden venir a ser engañadores, a querernos desviar. Pueden querer traernos malas enseñanzas para que nosotros también paguemos mal por mal. También puede haber muchos que traigan menosprecio a nuestra vida, nos menosprecien y puedan hacernos desviar de manera que nosotros
perdamos o ellos puedan robar nuestras coronas. También dice Hebreos 3:12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. Puede haber también contaminación, puede haber algunos que nos contaminen nuestro corazón y pongan incredulidad en nuestra alma, y la incredulidad puede no solo hacernos desviar, sino que también puede hacer que nosotros perdamos galardones de Dios. Y le dice el Señor a esta iglesia, sé fiel y retén lo que tienes, esa esperanza a la que has sido llamado, esas promesas que yo te he dado, afiánzate, agárrate de la vida eterna, no permitas que nadie te menosprecie, no permitas que nadie te engañe, no permitas que nadie te enseñe cosas erróneas, no permitas que nadie te meta cizaña de incredulidad, no permitas que nadie endurezca tu corazón. Dice Hebreos 3:13 que para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pueden venir muchos que nos quieren endurecer nuestro corazón. Por eso el Señor habla y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, como esta iglesia, su lucha es contra hermanos, es contra eso que nosotros tenemos que pelear, que no permitamos que nadie endurezca nuestro corazón, que nadie nos provoque incredulidad en nuestro corazón, que nadie nos menosprecie. Nosotros tenemos de tener una identidad firme, saber quiénes somos, saber lo que Dios nos ha dado, saber que el Señor nos ha dado promesa y retengámosla. Hay muchas veces, hay cosas que el Señor nos da a nosotros y tenemos que retenerlas para nosotros, pero a veces somos faltos de entendimiento y venimos y lo andamos contando, pero el Señor dice, retén lo que tienes, lo que yo te he dado es para ti, guárdalo. Hay cosas que el Señor nos va a dar remas y nos va a decir, compártelo. Esto no solo es para ti, es para ti y tus hermanos, pero hay otras cosas que el Señor te va a decir, reténlo. Porque de repente uno lo cuenta y dice, no, eso es una idea tuya, el Señor no te ha hablado. ¿Cómo te va a hablar el Señor que tú eres esto y lo otro? Y a veces son remas que Dios nos ha dado a nosotros. Esas son para nosotros. Hay que aprender a retener eso. Ser prudentes, la sabiduría ante todos, porque el Señor nos ha dado también. Hablábamos el miércoles pasado de los 7 espíritus, de las 7 unciones. El Señor pone esas unciones en nosotros. Retengamos esas unciones, hermanas. No permitamos que el aceite se salga de nuestra vasija. Hay que retener esa unción. Si el Señor puso usted unción de poder, o unción de conocimiento, o unción de consejo, reténgalo. Y cuando tenga que usarlo, saque la vara de poder y hágalo. Y úselo conforme al don que Dios le ha dado. Pero retenga lo que el Señor le da. Y dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nuevo nombre. Y cuando dice que él no va a ser columna del templo, es porque recuerdan que Apocalipsis 21:22 dice que no, allí en la nueva Jerusalén no habrá templo, porque dice, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. O sea, Dios es el templo. Y si usted va a ser columna del templo, significa que el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, se va a hacer uno con Cristo. Y si Él es el templo, nosotros seremos columna. Y dice que nunca saldremos más de allí, porque vamos a estar compenetrados con nuestro amado Jesús. Ese casamiento va a ser perfecto en unidad, ese acoplamiento, ese secreto que hay entre Cristo y la iglesia, que se asemeja al matrimonio. Es lo mismo, dice que seremos columna en su templo. Si Él es el templo, nosotros somos columna en el templo, porque somos parte de Él, porque somos la novia, porque es la novia, la esposa del Cordero, la novia que se va a casar y se va a convertir en la esposa del Cordero, es la que es coheredera juntamente con Él.
Ella es la que va a heredar juntamente con Él. Y qué lindo, porque es una promesa hermosa. El Señor quiere que seamos vencedores, que seamos esa iglesia fiel que le ha dicho al Señor sí sin titubear, y se consagra y busca la santidad y arde de amor, arde de amor por Él. Eso es lo que nosotros anhelamos, arder de amor por Él, decirle sí al Señor. Sí, Señor, yo hoy me despojo de toda escoria de pecado de mi corazón. Sí, Señor, yo voy a cerrar las puertas al pecado, porque hay esa puerta delante de mí que tú has puesto, donde yo tengo todo en ti, porque en ti yo estoy completa. Esa puerta que tú has puesto delante de mí es suficiente. Por eso yo cierro toda puerta, porque yo me consagro solo para ti, porque te amo, porque ardo de amor por ti. Porque mi amado Espíritu Santo me ha enseñado a amarte, me ha enseñado a conocerte. Y por eso anhelemos y pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre a Cristo y que nos hable de Él y que nos diga cómo ser como Él, porque queremos crecer para dar la estatura del varón perfecto, porque nosotros queremos ser la esposa del Cordero y ser parte de esa iglesia fiel, que no va a haber tribulación. Gloria al Señor por su palabra.